Bienvenidos una semana más a la Brújula Biológica, el canal de YouTube que va siguiendo el desarrollo de la asignatura de Biología de segundo de bachillerato. Hoy comenzaremos el último de los bloques de la prueba de acceso a la universidad, el que se dedica a la inmunología. Y aunque no tenga mucho que ver, os he traído dos fotografías de animales que en esta primavera están teniendo un gran protagonismo en nuestra ciudad de Chiclana. En la parte derecha encontramos una golondrina que anda revoloteando por todos sitios buscando lugares para hacer sus nidos y cuidar a sus polluelos, y en el lado de la izquierda tenemos a un escarabajo pelotero que también cuida de sus larvas y las alimenta con bolitas de estiércol que arranca con sus patas delanteras y transporta con sus patas traseras. Sin más dilación, comenzamos. Ponemos primero la tabla con los saberes básicos y los resultados de aprendizaje que por una parte establece la universidad y por otra parte la orden que regula la asignatura de biología de segundo de bachillerato, pero en este caso la dividiremos en dos partes por la amplitud y complejidad del tema. En un primer momento vamos a hablar de la inmunidad innata y a continuación daremos paso a la respuesta inmune. En primer lugar, habría que identificar o aclarar qué es eso de la inmunidad. Claro, ser inmune a una infección significa estar libre de ella, significa que ese microorganismo que nos puede entrar en el cuerpo y desarrollar con ello una enfermedad, pues lo tenemos a raya. Claro, esto ¿por qué ocurre y cuándo ocurre? En primer lugar hay que saber que nuestro cuerpo, igual que tiene un aparato digestivo, un sistema nervioso o un sistema circulatorio, está dotado también de otro sistema menos conocido, pero no por ello menos importante, que es el sistema inmunitario. Y este sistema inmunitario se va a ir desarrollando a lo largo de la vida. Bien, es verdad que tenemos genéticamente establecido una serie de mecanismos que van a actuar sobre estas infecciones, sean cuales sean. Vamos a tener una respuesta, vamos a decir, innata. Pero después vamos a tener un sistema inmunitario que vamos a ir desarrollando y que va a ir adaptándose a las infecciones que vamos sufriendo. Va a tener memoria y va a poder actuar contra esos microorganismos cuando traten de entrar por segunda vez o en posteriores ocasiones. La diferencia entre este sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adquirido adaptativo es que en el primer caso, como hemos dicho, se actúa de una forma inespecífica, o sea, contra cualquier microorganismo pues se actúa de la misma manera. Y además nos genera memoria. Y en el sistema inmunitario adaptativo pues se va a generar una memoria, el sistema inmunitario se va a acordar de ese microorganismo y lo va a estar esperando si se presenta en una segunda ocasión y se va a actuar específicamente contra él. En el primer caso, la actuación va a ser preferentemente de los fagocitos, de los glóbulos blancos que tienen capacidad de fagocitar, y van a actuar mecanismos como la inflamación y el complemento, el sistema de complemento. En el caso del sistema inmunitario adaptativo es el turno de los linfocitos. Aclaremos que en los glóbulos blancos pues tenemos dos líneas hematopoyéticas fundamentales, una línea mieloide, que es la de los fagocitos, y una línea linfoide, que es la de los linfocitos. En el caso del sistema inmunitario adaptativo, distinguiremos a su vez una inmunidad humoral que está mediada por anticuerpos y otra celular. Todo esto lo iremos aclarando a lo largo del vídeo porque es un tema, como hemos dicho, amplio y complejo. En primer lugar, vamos a destacar qué es eso de las barreras que detienen la infección, las distintas barreras que presenta nuestro organismo para combatir las posibles infecciones. Bueno, pues hay que decir que estamos rodeados de enemigos que ven nuestro organismo como una especie de paraíso para poder desarrollarse. A nuestro alrededor hay bacterias, hongos, protozoos, virus que van a tratar de penetrar dentro para tener una existencia más sencilla. Cuando eso ocurre, cuando logran entrar, se desarrolla en nosotros un proceso infeccioso. El agente patógeno, el microorganismo en cuestión,
habrá conseguido entrar dentro y estará proliferando en el organismo, reproduciéndose y alimentándose de él. Nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunitario, va a tener como 3 barreras que van a intentar doblegar esta infección y salir victorioso. Esto es como una especie de guerra donde el tiempo y donde la capacidad de reproducción de cada uno de ellos va a tener que ver mucho con el éxito o el fracaso de la misma. En primer lugar, tendremos una respuesta inespecífica, una respuesta inmunitaria que va a ser igual o idéntica para todos los agentes infecciosos que quieran entrar dentro de nuestro cuerpo. Vamos a tener la piel, vamos a tener las mucosas como barrera primaria y a continuación vamos a tener a los fagocitos, al proceso inflamatorio y al sistema de complemento como elementos que combatan a esos microorganismos si han conseguido penetrar en la piel o a través de las mucosas. Si esto no fuera suficiente, se pondrá en marcha un tercer mecanismo de defensa, la joya de la corona, lo que llamamos la respuesta inmunitaria específica, que va además a generar una memoria inmunológica para poder recordar este microorganismo y actuar sobre él con mayor rapidez si intenta entrar en una segunda o posterior oleada de invasión. En este caso serán los linfocitos y la inmunidad humoral y la inmunidad celular los que pondrán a raya a esta infección. Detallando un poco estas barreras inespecíficas, vamos a decir en principio que su acción es la misma sea cual sea el agente invasor. Es decir, no es en ningún caso, y como será la respuesta inmune, una acción específica. En el caso de la piel, pues nos encontramos la primera barrera. La piel es el órgano más grande que tenemos, es un órgano, dentro del sistema tegumentario. Y tiene un cierto grosor, es sensible, es difícil de flanquear por los microorganismos y además fabrica una serie de secreciones, porque tiene diferentes glándulas, que generan en la piel un pH ácido. Este manto ácido protege a la piel de la proliferación de bacterias y demás microorganismos. ¿Qué ocurre? Que la piel pues, puede perforarse, puede haber una herida y entonces los microorganismos aprovecharían esa entrada para desarrollarse y provocar la infección. Hay una parte que a priori nos puede parecer más vulnerable, que es la que corresponde a aquellos lugares donde hay una entrada, pero no hay esa barrera tan gruesa de la piel, ¿no? Por ejemplo, pues, me refiero a la boca, la nariz, la uretra, en fin, el oído, los ojos. La piel en esas zonas parece que no existe. Ahí lo que hay son pues, un tejido que llamamos mucosa, que quizá no tenga ese grosor, quizá no tenga ese manto ácido, pero sí dispone de una serie de secreciones, como es el caso de la saliva en la boca, las lágrimas en los ojos, la mucosidad en el aparato respiratorio, el fluido vaginal, que van a hacer difícil la proliferación de los microorganismos. Van a tener, en algunos casos, una acción bactericida o un pH bastante ácido, como en el caso del fluido vaginal, que van a impedir este crecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿no? Además, en todas estas mucosas también vamos a encontrar microorganismos que viven simbióticamente en nuestro cuerpo y que van a dificultar que otros microorganismos invasores puedan penetrar. Bien, es verdad que esta microbiota que tenemos por el cuerpo, en algún momento y con determinadas enfermedades también se nos puede volver en contra, pero eso sería una historia distinta. En principio, ellos van a colaborar para protegernos de infecciones externas. Si se atraviesa la piel, si se atraviesan las mucosas, tenemos la barrera secundaria que igualmente es inespecífica, es decir, va a actuar igual ante cualquier agente infeccioso.
Aquí destacamos la acción de los fagocitos, de los glóbulos blancos de la línea mieloide, que van a atacar a cualquiera de estos elementos invasores, pues fagocitándolo y quitándolo de en medio. Esta fagocitosis se va a ver amplificada por ejemplo, el mecanismo o el proceso de inflamación, que ahora hablaremos un poco de él. Y también por otro proceso que es el sistema de complemento. El sistema de complemento, la inflamación, van a colaborar con estos fagocitos para la eliminación de cualquier infección. Si se produce una herida, evidentemente los microorganismos podrán pasar al medio interno. ¿Qué ocurre ahí? Pues que en la sangre y en la linfa, por ejemplo, hay como un paraíso para que ellos se puedan desarrollar, van a tener alimento en abundancia, una temperatura adecuada y pues las posibilidades de reproducirse a saco. En el caso de la orina, por ejemplo, pues al tener un pH más ácido va a ser más difícil esa proliferación, aunque también se produce. Hay que considerar que no es tan sencillo conquistar el organismo, es decir, se requiere, por ejemplo, un número suficiente de microorganismos, si no, esta carrera, esta guerra que se establece desde el principio, la van a perder si tienen un bajo número de unidades, ¿no? Y además, enseguida que esto ocurre, que empieza la entrada de microorganismos, se desencadena el proceso de inflamación y comienzan a actuar los fagocitos. Entonces, o son muchos y tienen una gran capacidad para colonizar el medio y reproducirse, o esa infección no se va a llegar a producir. Yendo en concreto al proceso de inflamación, bueno, pues repetimos que es una respuesta inespecífica y que es de carácter local. La inflamación se va a producir allá donde tenemos esa entrada de microorganismos, ¿no? Es algo que conocemos porque cualquiera de nosotros ha sufrido en algún momento de su vida una inflamación, ya sea por un golpe que hemos recibido, por un corte que nos hemos hecho, por un dolor de muelas incluso. Entonces, ¿cómo se produce esto? Pues lo primero que hay que saber es que la inflamación es una reacción de nuestro sistema inmunitario, una reacción de nuestro cuerpo ante una infección. Es algo que nos va a proteger. Aunque ya sé que muchos me diréis, bueno, pues si precisamente tomo antiinflamatorios cuando tengo una hinchazón en una parte del cuerpo para quitarme esa inflamación. Evidentemente, a veces la inflamación es el problema más grande que tenemos, ¿no? Porque es lo que nos causa el dolor, lo que nos causa ese malestar. Y entonces, pues sí, hay que detenerlo un poco. Pero en principio, la inflamación va a ser la respuesta que nuestro organismo da para protegerse de la infección. Cuando se produce esa rotura celular, esa entrada de patógenos, eso va a desencadenar en ese tejido concreto una producción de sustancias como la histamina o la serotonina, que son atrayentes de fagocitos. O sea, los fagocitos van a empezar a ir hacia allá. Y en ese caso se va a producir también una vasodilatación de la zona, los capilares van a llevar más sangre, también un aumento en la permeabilidad, que van a hacer que haya una mayor cantidad de sangre y por tanto de fagocitos allí para combatir a la infección. El objetivo de la inflamación va a ser evidentemente aislar el foco que está infectado, destruir esos microorganismos, restaurar los tejidos afectados y inactivar en principio al agente infeccioso. Los síntomas de la inflamación, lo que ocurre cuando se produce la inflamación, pues lo conocemos todos, la zona se vuelve más roja por ese aumento del flujo sanguíneo que hemos dicho, aumenta la temperatura de esa zona, la temperatura local, que también va a favorecer la acción de los fagocitos y la muerte de los microorganismos. Se va a producir un aumento de tamaño, una tumefacción, la inflamación, se produce una hinchazón de esa zona y todo ello lleva también al dolor, es decir, se estimulan terminaciones nerviosas que van a producirnos esa sensación de dolor. Cuando tenemos el dolor, tendemos a proteger esa zona, a aislarla, a cuidarnos. Si no tenemos dolor, quizá pues no consideremos ese problema. El dolor, aunque sea algo que también nos fastidia mucho, o principalmente es lo que nos fastidia de una infección o de una enfermedad en general, pues si no existiera,
el problema sería mayor. Y de hecho, pues las enfermedades quizá que son más preocupantes son aquellas que siendo graves no generan dolor, porque no nos impulsan a tomar las medidas adecuadas para defendernos. Bien, la inflamación, como hemos dicho, favorece que lleguen los leucocitos, los fagocitos. Estos pues van a fagocitar, van a meter dentro todos los microorganismos que puedan, los van a digerir con sus lisosomas y favorecerán su actuación determinados procesos como, por ejemplo, el marcaje de los microorganismos, es decir, la opsonización. La opsonización no es más que dotar a los microorganismos invasores de una serie de señales, que pueden ser unas proteínas, por ejemplo, que van a ser mejor reconocidas por los fagocitos. Los fagocitos van a identificar a esos microorganismos invasores porque llevan esa marca, esa opsonización de las proteínas que se le han ido poniendo con anterioridad. Esto es muy importante y lo veremos después también en la reacción antígeno-anticuerpo. Hagamos un recorrido por las células fagocitarias. Veamos quiénes son, cómo se originan y qué función desempeñan. En primer lugar, hay que recordar que tanto las células fagocitarias como los linfocitos son un resultado del proceso hematopoyético que tiene lugar dentro de la médula ósea, es decir, en el interior de los huesos. Ahí, a partir de unas células madre, se van a diversificar unas células derivadas que van a dar las distintas estirpes de células sanguíneas, glóbulos rojos, diferentes tipos de granulocitos, agranulocitos, etc. Las células fagocitarias van a formar parte de lo que hemos llamado la línea mieloide de este proceso hematopoyético. Encontramos varios tipos. Tenemos como principales protagonistas los monocitos y los macrófagos. Los macrófagos son una evolución de los monocitos. Cuando se produce la infección, muchos de estos monocitos van a desarrollarse enormemente y van a dar lugar a macrófagos, que tendrán un tamaño enorme y una capacidad de fagocitar también muy grande. Se encuentran tanto uno como otro en los diferentes órganos del cuerpo, viajan por la sangre y viajan también por la linfa. Otros tipos de células con capacidad fagocitaria son los histiocitos, que son macrófagos pero específicos del tejido conjuntivo. Tienen una capacidad fagocitaria más limitada y son los que intervienen en los primeros momentos de la infección. Después hay una línea especial que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos que se corresponden con la estirpe granulocítica, es decir, son glóbulos blancos con cantidad de gránulos. Unos se van a teñir con colorantes neutros, serán los neutrófilos, otros con colorantes básicos, los basófilos, y por último los que se dejan colorear por componentes ácidos, los eosinófilos. Bien, todos estos van a tener características diferentes, tendrán el núcleo más o menos polilobulado y esos granulocitos que los unen pues serán los lisosomas que van a poner en funcionamiento cuando fagociten a los microorganismos y los vayan a digerir. Y después tenemos también una línea diferente que son las células dendríticas, porque recuerdan un poco con sus prolongaciones externas a las dendritas de las neuronas, pero no tienen nada que ver con ellas. Están en los tejidos, pues, por ejemplo en la piel, en las mucosas, y también van a intervenir en la respuesta inmune. Tienen una capacidad fagocitaria muy alta. Hay que recordar que esta respuesta, que es inespecífica, se complementará con la respuesta inmune que estudiaremos posteriormente. El sistema de complemento es otro de los elementos que configuran esta barrera secundaria inespecífica del sistema inmunitario. Es un poquito complejo ver cómo se desarrolla el sistema de complemento, pero hay que determinar desde el principio que es un conjunto de proteínas plasmáticas, es decir, proteínas que están en la sangre, pero que están inactivas, están en forma de proenzima que ha producido el hígado. Estas proteínas pues van circulando sin ningún problema hasta que reciben la señal oportuna que viene dada por la presencia de complejos antígeno-anticuerpos o bien por la presencia misma del propio microorganismo, van a provocar una reacción en cascada y se van a ir activando una tras otra, de manera que eso va a traer una serie de consecuencias para la defensa. Esta activación es muy importante y va a tener, pues, como digo, pues desde la C3, C4, C5, una serie de proteínas que van a ir activándose una a otra para originar
diferentes cosas. Por ejemplo, se va a favorecer el proceso inflamatorio, va a aumentar la vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad de los tejidos, se van a ozonizar una vez más, como hemos dicho antes, los microorganismos para que se puedan fagocitar más fácilmente y por último se va a producir la rotura celular, la lisis de esas bacterias, por ejemplo, ¿no? Fijaros que aquí tenemos diferentes compuestos de este sistema de complementos, puesto como diferentes proteínas con colores y formas, ¿no? De verde, de amarillo, etc., ¿no? Estas proteínas están cada una a su aire. Si son activadas, forman el complejo del poro, el complejo de ataque a la membrana que tenéis ahí. Eso va a hacer que se perfore esa célula y se muera, se elimine. Claro, estos elementos no van a estar formando esta estructura si no hay antes una señal, si no se recibe una señal. Como hemos dicho, hay dos formas de activar el sistema de complemento. Está la vía clásica, que viene dada porque se ha detectado ya el complejo antígeno-anticuerpo, una señal de que ya está actuando incluso la barrera terciaria, o la propia presencia del microorganismo. El microorganismo va a activar a uno de estos elementos, se produce esa cascada de reacciones y estas proteínas plasmáticas se disponen de esta forma para atacar a la célula invasora. Hasta aquí la primera parte de este vídeo dedicado a la respuesta inmunológica. Hemos visto la respuesta inespecífica, las dos primeras barreras defensivas que tiene el cuerpo humano ante una infección. Pero abordamos ahora la segunda parte, quizá más compleja, pero no por ello menos atractiva y menos sorprendente, que es la respuesta inmune. Aquí tenéis todos los saberes básicos y resultados de aprendizaje, como siempre, y lo que establece la orden que regula la asignatura de biología de segundo de bachillerato. Comencemos por decir qué es el sistema inmunitario adaptativo. Bueno, esto es lo que normalmente se considera por excelencia el sistema inmunitario. Es decir, esto es lo que va a producir la respuesta inmune. Es una respuesta, como hemos dicho, específica y que también va a generar una memoria inmunológica al organismo, es decir, se va a acordar en posteriores infecciones de ese mismo microorganismo que la atacó. Y del mismo modo va a ser una respuesta que va a diferenciar lo propio de lo extraño. ¿Quiénes son los responsables? Pues si eran los fagocitos en la respuesta secundaria inespecífica, aquí serán los linfocitos, la línea linfoide de la hematopoiesis. Es todo un sistema donde vamos a ver intervenir no solamente a estas células, sino a determinadas moléculas y a tejidos y órganos concretos que van a configurar todo lo que consideramos el sistema inmunitario. En él jugarán un papel de primer orden tanto el sistema circulatorio linfático como el sanguíneo. Y bueno, pues hay que añadir que es un sistema exclusivo de vertebrados. ¿Cómo se organiza el sistema inmunitario? Lo primero es saber que el objetivo que tiene es la formación, maduración, transporte y actuación de los linfocitos. Todo va a ir encaminado a que estas células hagan su trabajo. ¿Dónde se forman los linfocitos? Pues igual que el resto de las células sanguíneas, en la médula ósea, en el interior de los huesos. Y van a ser transportados, como hemos dicho, por la linfa y por la sangre. ¿Dónde está? Pues el sistema inmunitario está disperso por todos los órganos y tejidos del cuerpo. Vamos a tener en la piel, en el aparato digestivo, en los pulmones, en los riñones, en cualquier parte. Tenemos unos órganos linfoides que vamos a considerar primarios, que son la médula ósea que hemos dicho, el timo, que es un órgano que se va inactivando con la edad, va perdiendo tamaño, que está a nivel del esternón del cuerpo humano, y en las aves, pues la bolsa de Fabricio. Y después, estos serían los lugares donde maduran los linfocitos. La médula, además, es el lugar donde se forman. Después tenemos una serie de órganos linfoides secundarios. Por ejemplo, tenemos el bazo, tenemos los ganglios linfáticos, estructuras linfoepiteliares de diverso tipo y tamaño, lo que llamamos el MALT. Por ejemplo, conocidas o muy conocidas son las amígdalas, el apéndice que tenemos en el intestino grueso, las placas de Peyer.
Aquí no se producen ni se maduran los linfocitos, pero sí se acumulan como si fuera una batería de protección ante una posible infección. Estudiando un poco cómo son los linfocitos, hay que saber que se encuentran tanto en la sangre como en la linfa y que tienen una capacidad para atravesar los capilares y llegar a los tejidos. Son capaces de salir desde los capilares sanguíneos por un proceso que llamamos de diapédesis. Tienen un núcleo grande, el citoplasma es escaso y no tienen gránulos como tenían los fagocitos. No emiten pseudópodos y no fagocitan. Y hay tres tipos fundamentales: los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK, que son los natural killers. También se le llama linfocitos asesinos. Los linfocitos B maduran en la médula ósea. Son los encargados de sintetizar y liberar anticuerpos. Son los únicos que hacen esto. Y reconocen a los antígenos por una serie de anticuerpos que ellos mismos producen y que colocan en su membrana. Son anticuerpos de superficie. Es decir, estos linfocitos van a reconocer específicamente al microorganismo invasor por estas estructuras de anticuerpos que ellos mismos colocan en la membrana y que son complementarias de esos antígenos. Esto sería la respuesta inmune humoral. Después tenemos los linfocitos T, que van a ser los que den la respuesta inmune celular. Recordad que esta respuesta inmune tiene dos vertientes: humoral con anticuerpos y celular con células. ¿Qué diferencia a los linfocitos T de los linfocitos B? Pues el sitio donde maduran. Los linfocitos T maduran en el timo. Y especialmente que estos linfocitos T no producen anticuerpos. Tienen también receptores de membrana que detectan a los antígenos de otras células, pero no van a ser los anticuerpos. Ya veremos en su forma de actuación cómo son capaces de detectar a estos invasores. A su vez, los linfocitos T pues los encontramos de tres tipos distintos: los citotóxicos, que tienen receptores CD8 en su membrana y destruyen tanto células cancerosas como células infectadas por virus. Tenemos también los linfocitos T colaboradores, que tienen otro tipo de receptores en su membrana, los CD4, que colaboran, como su propio nombre indica, con los linfocitos B y también con los macrófagos de la respuesta inespecífica, y que son los que van a activar a los citotóxicos, a los linfocitos T citotóxicos, para que segreguen unas sustancias que llamamos leucinas. Y después, también, como tercer tipo de linfocitos T, tenemos los supresores, que son los que van a reducir la respuesta inmune humoral y celular mediante la inactivación de los colaboradores, que son los que van, o hemos visto, actúan sobre tanto linfocitos B como macrófagos como citotóxicos. Por último, los linfocitos NK son de gran tamaño, tienen gránulos, no reconocen antígenos, no van a tener esta actuación específica, no generan tampoco memoria inmunológica, pero sí son capaces de destruir células invasoras, células infectadas por virus, células cancerosas y células, por ejemplo, de órganos trasplantados. Es una respuesta inespecífica. Abordemos ahora uno de los aspectos que más fácilmente pueden caeros en cualquier examen de esta asignatura de biología o de la prueba de acceso a la universidad. Se trata de la comparativa entre la respuesta inmune primaria y la secundaria. Vaya por delante que la respuesta inmune, en general, se fundamenta en el reconocimiento que hace el organismo de sustancias extrañas, o sea, de algo que no tenía que estar en el organismo. Estas sustancias extrañas han logrado entrar dentro a través de una herida o como sea, y eso va a desencadenar la fabricación de unos elementos específicos contra ello, para neutralizarlo y eliminarlo del cuerpo. Esta serie de elementos van a ser de dos tipos: los anticuerpos, lo que hemos dicho que constituye la respuesta humoral, y células específicas que serían la respuesta celular. Bien, es una respuesta, como decimos, específica contra ese agente invasor, no contra cualquiera que pudiera llegar. Y además
va a generar una memoria inmunológica para que en el segundo contacto o posteriores contactos el cuerpo ya esté prevenido, esté de alguna manera esperando por si llega para atacar lo más rápidamente posible. Veamos la respuesta inmune primaria. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo se encuentra con un microorganismo por primera vez? Bueno, pues hay tres momentos. Una fase de latencia, que puede durar más o menos tiempo, entre 1 y 2 semanas, y en la cual se van a identificar los antígenos de estos microorganismos y se van a fabricar linfocitos específicos, tanto B como T, y células con memoria para tenerlas previstas ante una segunda o ante un segundo contacto. Después va a haber una fase logarítmica, en el cual durante varios días se van a producir anticuerpos, concretamente inmunoglobulinas M, de una forma masiva para acabar con la infección. Y una vez que ya empieza a detectarse que la infección va cayendo, hay una fase de declinación en la cual se disminuye la concentración de estos anticuerpos. ¿Qué ocurre en un segundo contacto? Pues la respuesta inmune secundaria. Esto va a llevar a que ni siquiera se desarrolle la enfermedad. La persona no va a tener ni síntomas de esta infección. No quiere decir que el microorganismo no haya conseguido entrar, pero desde luego no se va a desarrollar y no va a haber ninguna enfermedad. La fase de latencia va a ser más corta porque hay células con memoria que van a identificar fácilmente al antígeno y van a evitar que prolifere. Los que van a proliferar van a ser ellos, las células con memoria y los linfocitos B y T de ese tipo. La fase logarítmica de producción de anticuerpos va a ser más rápida, más intensa y más larga. Y los anticuerpos que se van a producir van a ser de otro tipo, van a ser inmunoglobulina G. Después, la fase de declinación, una vez que ya se elimina la infección, también va a ser más lenta, porque los anticuerpos van a durar durante más tiempo en la sangre. Veámoslo en esta gráfica. Aquí tenéis en el eje de la IES, en el eje de ordenada, la concentración de anticuerpos. La fase de latencia, que está de color verde, en la respuesta inmunitaria primaria es mucho más larga, y veis cómo la respuesta secundaria, la fase de latencia en la respuesta secundaria que hemos puesto de rojo es mucho más corta. Esta curva que veis aquí, que es la respuesta inmune primaria, se desarrolla una vez que pasa esta fase de latencia y entramos en la fase logarítmica, la de producción de anticuerpos. La de producción de anticuerpos, pues tenéis aquí todo este momento que se producen anticuerpos a partir de que se acaba la fase de latencia. Veis que en comparación con la respuesta inmune secundaria, la producción de anticuerpos es mucho menor, es más escasa, comienza más tarde y dura menos tiempo. Fijaros cómo esta curva de la respuesta secundaria es mucho más alta y mucho más extendida en el tiempo. Y la declinación empieza mucho más tarde. La fase de declinación empieza aquí en la respuesta inmune secundaria y podemos considerar que empieza aquí en la secundaria. Entonces, cuando esta pregunta os caiga en cualquier tipo de examen, tenéis que considerar esta gráfica, porque es la clave para responder a las diferencias entre respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. Estamos hablando todo el rato de antígenos y anticuerpos y toca ahora descender a estos conceptos para aclararlos y describirlos convenientemente. En primer lugar, los antígenos. ¿Qué es un antígeno? Bueno, pues lo definimos como cualquier sustancia ajena al organismo que tiene la capacidad de producir en él la respuesta inmune. Son, por tanto, sustancias de diversos tipos, sustancias variadas, no así los anticuerpos, que van a ser unas estructuras con una forma común. Por lo tanto, los antígenos son sustancias que generan la producción de la respuesta inmune, en concreto de anticuerpos. Suelen ser proteínas, pero también en caso aislado pues pueden ser polisacáridos o lípidos complejos. Sí son muy antigénicos las combinaciones, por ejemplo, los glucopolisacáridos. Los glucopolisacáridos de los grupos sanguíneos, por ejemplo, pues son altamente antigénicos.
Después también hay sustancias que por sí solas no producen esta reacción inmune, no son antigénicas, pero transportadas por otras sí. Entonces, estas sustancias también hay que considerarlas, son lo que llamamos aptenos. Dentro del antígeno, no todo él se une al anticuerpo o al receptor de membrana del linfocito, sino solo una parte que llamamos el epítopo. O sea, dentro de toda la molécula, solo esa zona es la que se va a unir al anticuerpo. Puede ser que una molécula antigénica tenga uno o varios epítopos. Si tiene uno será monovalente, si tiene varios, que pueden ser iguales o diferentes, será polivalente. Los antígenos pueden ser de tres tipos: heteroantígenos, que proceden de otra especie diferente; isoantígenos, cuando proceden de individuos de la misma especie; incluso autoantígenos, cuando proceden del mismo, pero que por una patología el organismo los reconoce como extraños. Ya lo veremos eso en el siguiente vídeo. Por otro lado, los anticuerpos tienen, como digo, una estructura común, una estructura en forma de Y, que vamos a tratar de describir ahora. Son glucoproteínas y las producen, como hemos dicho antes, los linfocitos B. Tienen una forma globular y también por eso se llaman inmunoglobulinas. Tienen o hay 5 tipos: inmunoglobulinas A, D, E, G y M. Se liberan a la sangre y se distribuyen por la linfa, pues en todos los tejidos, en el espacio intercelular y en otros fluidos corporales. Algunos de estos anticuerpos pueden formar parte de receptores específicos de superficie en los linfocitos B, como ya hemos mencionado. La parte proteica que da esa Y que decimos, pues tiene 4 cadenas de aminoácidos que están unidas entre sí por puentes disulfuros. Estas cadenas son 2 y 2, dos cadenas pesadas idénticas y otras 2 ligeras, más pequeñas, también idénticas. Cada una de estas cadenas tiene una zona o una parte constante, que es la mayoría de esa cadena, y que forma el tallo de esa estructura. Y después va a tener en la punta una zona variable, que es lo que llamamos el parátopo, lo que con los antígenos constituirá o formará esa unión con el epítopo. Encontramos 5 tipos, como hemos dicho. La inmunoglobulina A, que son monómeros o dímeros, es decir, son una Y o 2, y que representan el 13% de los anticuerpos. Están en la sangre, en la saliva, en las lágrimas, en otras secreciones, y actúan sobre microorganismos ingeridos o inhalados. Después tenemos la inmunoglobulina D, que son monómeros y están en la superficie de los linfocitos B. Son menos frecuentes. Un tipo especial son los inmunoglobulinas E, que son también monómeros y son los que intervienen en fenómenos alérgicos. Después, muy importante, van a ser las inmunoglobulinas G, que son monómeros y son muy numerosos, hasta el 80%, y aparecen en la respuesta secundaria, como hemos visto hace un momento en la gráfica. Son los únicos anticuerpos que atraviesan la placenta. Esto es importante saberlo. Son las primeras defensas que recibe el bebé, el nuevo ser. Y también van a la leche materna. Actúan contra virus, contra bacterias, contra hongos, activan el complemento y también activan a los fagocitos. Y por último tenemos las inmunoglobulinas M, que son las de la respuesta inmune primaria y que son pentámeros, es decir, son formaciones de 5 Y de estas que hemos descrito. Suponen hasta el 6% del total de anticuerpos. Van tanto por la sangre como en otros fluidos corporales y también activan a los fagocitos, al complemento y actúan sobre bacterias y virus. Pasemos ahora a describir qué es lo que pasa cuando el anticuerpo reacciona con el antígeno, lo que llamamos la reacción antígeno-anticuerpo. Hay que decir en primer lugar que es una unión específica porque el antígeno va a tener un epítopo, es decir, un determinante antigénico en su molécula con una forma determinada que va a encajar perfectamente en la parte variable del anticuerpo, es decir, en el parátopo. Se van a unir a través de fuerzas de Van der Waals, de interacciones hidrofóbicas o de interacciones iónicas, nunca por enlaces covalentes.
y van a tener después lugar una serie de reacciones que resumimos en 4 tipos: precipitación, aglutinación, neutralización y opsonización. En la precipitación veremos que ocurre preferentemente en antígenos polivalentes y que los anticuerpos se unen con estos antígenos formando unos complejos grandes que dejan de ser solubles, precipitan y entonces favorecen que los fagocitos las engullan y las eliminen. Algo parecido ocurre con la aglutinación, solo que en este caso los aglutinógenos van a estar sobre agregados celulares, es decir, las bacterias, por ejemplo, van a tener esos determinantes antigénicos, los anticuerpos se van a unir a diferentes determinantes antigénicos en diferentes células, van a formar estos agregados celulares enormes que precipitarán y también serán engullidos por los fagocitos. Después tenemos la neutralización, que ocurre sobre todo cuando los antígenos son toxinas. Las toxinas atacarían, como vemos aquí, a las células, pero entonces ocurre que los anticuerpos se sitúan en la membrana de esa célula, captan las toxinas e impiden con ello que puedan entrar dentro de la célula. Y por último, la ozonización, de la cual ya hemos hablado en parte. Los anticuerpos se van a fijar encima de la célula del microorganismo que sea y van a ser así reconocidos por los macrófagos, los fagocitos en general, y con ello van a ser engullidos y eliminados. Si no tuvieran esta señalización especial, probablemente el macrófago no se activaría tanto y no los eliminaría. Antes de pasar a ver cómo se activa tanto la inmunidad humoral como la celular, es necesario describir qué es el complejo mayor de histocompatibilidad, ese MHC que tienen todas las células. Realmente es como una especie de documento de identidad que tenemos cada uno de nosotros y que es específico y propio. Está formado por una serie de glucoproteínas de membrana que identifican a cada individuo concretamente. Desde los primeros momentos de nuestra existencia, el sistema inmunitario sabe distinguir qué es lo propio y lo diferencia de lo extraño precisamente porque lo propio tiene ese complejo mayor de compatibilidad que lo hace único. Y todo lo que no sea, todas las células que vengan de fuera o todos los compuestos extraños al organismo que logren entrar dentro de nuestro cuerpo serán reconocidos como extraños y por tanto atacados. Realmente el complejo mayor de histocompatibilidad actúa como un antígeno para el sistema inmunitario de otro organismo. Por tanto, cuando entra dentro de otro ser, de otro cuerpo, será atacado por este. Eso es lo que fundamenta el rechazo en los trasplantes de órganos, precisamente. Este complejo mayor de histocompatibilidad es fundamental en la respuesta inmune. Como decimos, eran 3 características: especificidad, memoria inmunológica y reconocimiento de lo extraño y de lo propio. Cuando entra un microorganismo dentro de nuestro cuerpo, los fagocitos lo digieren y incorporan algunos elementos del mismo a su complejo mayor de histocompatibilidad, convirtiéndose de esta manera en célula presentadora de antígenos. Los linfocitos T van a reconocer a esa célula presentadora de antígenos precisamente porque ellos van a tener también un complejo complementario en su membrana, lo que llamamos el TCR, activándose con la unión. Vamos a ver 2 tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Por una parte, el de clase 1, que lo tienen la mayoría de las células del organismo, y los de la clase 2, que lo tienen en concreto los fagocitos y los linfocitos. Por otra parte, hay que describir también, para estudiar ahora la inmunidad humoral y la celular, qué son las citocinas. Bueno, pues las citocinas son una serie de sustancias proteicas que constituyen entre ellas un sistema de comunicación celular del sistema inmunitario. Se producen en las células infectadas, así como en los linfocitos y en los macrófagos activados. Intervienen en el proceso de inflamación
y encontramos varios tipos, por ejemplo las interleucinas, el interferón y el factor de necrosis tumoral. Las interleucinas son sintetizadas por macrófagos y también por los monocitos, sus antecesores. Activan los linfocitos B, los T, los NK, aumentan la permeabilidad capilar en el proceso de inflamación y son responsables de esa comunicación celular que hay entre diferentes elementos de la respuesta inmune. El interferón pues interviene sobre los virus específicamente, impide su proliferación. Se producen por las células que están infectadas precisamente por estos virus y también por células tumorales. Precisamente el interferón es una de las vías de investigación en el estudio del remedio o de los remedios contra el cáncer. Por otra parte, tenemos el factor de necrosis tumoral que interviene en la inflamación y actúa sobre las células infectadas y también sobre las tumorales, activando su apoptosis. Recordemos que la apoptosis era el suicidio celular programado. Era una forma de destruir las células propias que están dañadas y aprovechar al máximo los recursos que éstas nos pueden dar. Nos queda por ver cómo se pone en marcha esta respuesta inmune, tanto la que es de carácter humoral, de producción de anticuerpos, y la que tiene un carácter celular. Pues no es sencillo, es un proceso que requiere su tiempo y que se fundamenta en la selección de la estirpe de linfocitos B concreta que es adecuada para atacar al antígeno que se ha detectado. Hay muchas posibilidades de antígeno, pues hay tantos linfocitos B y linfocitos T específicos para ello. En un primer momento son los linfocitos T colaboradores los que detectan el antígeno del invasor y van a activar al tipo de linfocito B cuyo anticuerpo de superficie es complementario. Esto lleva su tiempo porque no son tantos estos linfocitos B específicos. Ya en el segundo contacto, como se habrán creado células con memoria, la probabilidad de encontrarlo será mucho mayor, será más fácil y la respuesta inmune se pondrá en marcha con mayor anterioridad. Por tanto, vamos a ver ahora cómo este encuentro entre los linfocitos T colaboradores y los linfocitos B amplifica la respuesta inmune. Una vez que se ha detectado este linfocito B específico, va a captar al microorganismo en cuestión, lo va a digerir y va a pasar algunos de los elementos del mismo, de sus antígenos, a su complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, a ese carnet de identidad que tiene en la membrana, modificándolo. En el caso de los linfocitos B, este complejo mayor de histocompatibilidad será de tipo 2. Bien, pues entre los linfocitos B y los linfocitos T colaboradores, unidos específicamente por el complejo mayor de histocompatibilidad del primero y el TCR del segundo, pues va a haber una coestimulación. Es decir, entre ambos, esa unión va a generar dos tipos de células. Por una parte, los linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas, es decir, van a tener un cambio radical en su forma y en su composición, desarrollando un retículo endoplasmático rugoso enorme que va a producir los anticuerpos específicos para atacar a esos antígenos que han entrado a nuestro organismo. Y por otra parte, se van a producir también linfocitos con memoria, células con memoria, que estarán dispuestos, así como en un estado de reserva, esperando un posterior contacto con el mismo microorganismo para poder atacarlo más rápidamente cuando llegue. Las células plasmáticas se van a situar en los ganglios linfáticos en masa y van a generar cantidades ingentes de anticuerpos en una primera respuesta de tipo M, inmunoglobulina M, y en un segundo contacto de inmunoglobulina G. Tanto una como otra van a ir a la linfa y van a ser llevadas al lugar donde se ha producido esa infección.
Estos anticuerpos llevarán a cabo la reacción antígeno-anticuerpo que hemos estudiado y con posterioridad los macrófagos y todas las células fagocitarias tendrán la misión de fagocitar, de eliminar el resultado de esta batalla entre antígenos y anticuerpos. En cuanto a la respuesta inmune celular, pues también hay que decir que hay un reconocimiento específico. Aquí van a intervenir los linfocitos T. En la respuesta inmune celular no se producirán anticuerpos. Intervendrán los fagocitos y sobre todo los macrófagos y especialmente los linfocitos T. Al producirse la infección, los macrófagos digieren a este agente invasivo y llevan a su complejo mayor de histocompatibilidad determinadas partes del mismo, de forma que ese carnet de identidad de la célula se ve modificado. Se convierten así, por tanto, en células presentadoras de antígenos. ¿Ante quién? ¿A quién van a presentar estas células presentadoras estos antígenos que han llevado a su complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, pues a los linfocitos T. Estos se van a activar y van a dar lugar a 4 estirpes celulares una vez que han reconocido a estas células presentadoras de antígenos. En primer lugar, los linfocitos T citotóxicos, que van a ser los que van a actuar sobre estos microorganismos. Van a segregar una serie de proteínas, de perforinas y de enzimas hidrolíticos que van a debilitar sus paredes celulares y sus membranas para que sean eliminadas del medio, para que puedan morir. Después se van a activar los linfocitos T colaboradores, que tienen en su membrana un complejo proteico distinto de carácter CD4, mientras que los de los linfocitos T citotóxicos es un complejo proteico de carácter CD8. Estos colaboradores van a reconocer también a las células presentadoras de antígenos, a fagocitos y macrófagos, y van a producir citocinas, esos mediadores celulares de los que hablábamos hace un momento. Estas citocinas estimularán a los linfocitos T citotóxicos para que se desarrollen y lleven a cabo su acción hidrolítica, y también a los linfocitos B, es decir, desde aquí se va a activar la respuesta inmune humoral. De alguna manera, los linfocitos T colaboradores, aunque no actúen directamente eliminando a los microorganismos invasores, van a ser los que van a maximizar la respuesta inmune, porque van a llevar a cabo una amplificación de la actividad de linfocitos T citotóxicos y de linfocitos B productores de anticuerpos. Hay otro tipo de estirpe celular que se produce con este reconocimiento, que es el de los linfocitos T supresores, una vez que se detecta ya el final de la infección. Estos linfocitos T supresores van a cortar el proceso de respuesta inmune celular actuando sobre los linfocitos T colaboradores, que son los que controlan todo el proceso. Porque claro, no vamos a tener la respuesta inmunológica para siempre, sino que una vez que se vaya eliminando el invasor, habrá que ir eliminando la respuesta del cuerpo para deshacerse de ello. Y por último, la estirpe celular que se produce también en este caso de la respuesta inmune celular es la producción de células con memoria, linfocitos T, que van a permanecer en el tejido linfático para actuar ante una nueva entrada, una hipotética nueva entrada del mismo. Bien, hemos llegado al final de este primer vídeo sobre el bloque de inmunología. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva para vuestro recorrido por la asignatura de segundo de bachillerato y para la prueba de acceso a la universidad. No olvidéis de darle a me gusta para que el vídeo se posicione mejor y llegue a más gente, y suscribíos si aún no lo habéis hecho, porque dándole a la campanita os llegará puntualmente cada nueva entrega de este canal de YouTube.
pásate por la otra lista de reproducción, la que se denomina Ecosistema de Chiclana, y tendrás varios vídeos disponibles, entre otros el de esta playa tan maravillosa que tenemos en nuestra ciudad. Pero ante todo, y sobre todas las cosas, nunca os olvidéis de ser felices. Hasta la próxima.